Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, como siempre augurándoles paz y bienestar en esta última semana de la Cuaresma que nos viene preparando pues a esa vivencia profunda y sentida de la Pascua que viviremos con una mayor intensidad durante la Semana Mayor. Hoy vamos a considerar una semilla especial, un poco una pregunta que de pronto puede calarnos hoy, después de grandes procesos de evangelización, ¿no? Eh, ¿Qué motiva a hacerse cristiano? Y este siglo cuarto, estos primeros siglos de la experiencia cristiana, marcaban direcciones importantes que a veces nosotros con el correr del tiempo hemos ido un poco más como sumando gregarios, sumando registros, sumando muchos bautizos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿por qué me hice cristiano? ¿Por qué hacemos cristianos a nuestros hijos? ¿Por qué profesamos la fe cristiana? Creo que esta es una pregunta y es la que hoy de pronto en esta semilla Agustín nos quiere plantear. Déjenme yo prendo aquí una cosita. Bueno, sí, un poco como para el tema este de luz, ¿no? Bueno, vamos a ver este texto que me parece que va a abrir muchos interrogantes y seguramente nos va a ofrecer mucha ayuda en la motivación del por qué me hago cristiano, ¿no? Y sobre todo para elaborar de pronto las catequesis de prebautismales y esto que dispone al cristiano a hacer su profesión de fe. Dice, imaginemos ahora que viene hasta nosotros, con ánimo de hacerse cristiano, un hombre que pertenece al grupo de los ignorantes, que entendamos ignorantes como aquel que no tiene conocimiento de la fe cristiana, pero que es como un simpatizante. Desde el grupo de los ignorantes, no de los habitantes en el campo, sino de los de la ciudad, o sea, de aquellos que andan más entretenidos y dispersos, como muchos de los que tú necesariamente has encontrado en Cartago. Te llega una persona que quiere hacerse cristiana, ¿no? No de los habitantes del campo, parece ser que los habitantes del campo tienen, y al menos en nuestras realidades de América Latina, una disposición mayor a la vivencia religiosa y espiritual, ¿no? Ahora bien, continúa. Una vez que le hemos preguntado si desea hacerse cristiano por alguna ventaja de la vida presente o por el descanso que esperamos después de esta vida, nos ha respondido que por la paz de la vida futura. Qué interesante. Desde en este caso tal vez podríamos instruirlo con estas palabras y la motivación es por la paz de la vida futura, ¿no? Entonces, continúa Agustín. Dice, demos gracias hermanos a Dios, demos gracias hermanos a Dios. Te felicito, hablándole a esta persona que ha tomado la decisión, te felicito calurosamente y me alegro de que en medio de tan grandes y peligrosas tempestades de este mundo hayas pensado en alguna tranquilidad verdaderamente cierta. Pues en medio de todas las preocupaciones, de todos los apegos, de todas las seguridades que pretendemos construir en la vida, que hayas pensado en una tranquilidad verdaderamente cierta de admirar. Y comienza Agustín a ir desarrollando esto. Dice, sabes que en este mundo los hombres grandes, los hombres con grandes esfuerzos buscan el descanso y la seguridad, o sea, buscamos el descanso y la seguridad con grandes esfuerzos.
pero no las encuentran a causa de sus perversos deseos. Entonces, buscan el descanso, buscan la seguridad, pero según aquí Agustín lo buscan en los lugares equivocados, ¿no? Los buscan donde no se halla verdadera paz y donde no se halla verdadero descanso. Ya vamos viendo más o menos hacia dónde va apuntando Agustín. Dice, quieren descansar entre cosas inquietas y efímeras. O sea, quieren descansar en aquello que pasa, en aquello que es caduco, en aquello que tiene fecha de vencimiento, en aquello que no permanece verdaderamente, en aquello que es volátil. Y como quiera que éstas desaparecen y pasan con el tiempo, porque esos son pasajeras, se ven agitados por el temor y el sufrimiento que no les dejan estar tranquilos. Al estar sujetos de una manera enfermiza, no en vista a la necesidad que se necesitan de las cosas, sino en vistas a que la han considerado su seguridad y su descanso, y han hecho depender su seguridad última y su descanso solo en ellas, en las que pasan, en las que se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. Hay sufrimiento permanente y hay temor permanente que quita la tranquilidad, porque en el momento en que se pierde alguna de ellas, parece que se pierde la paz, se pierde la armonía, se pierde la serenidad, ¿no? Dice, cuando el hombre desea descansar en las riquezas, Agustín hace una reflexión muy profunda de esto, y que la hemos venido tratando pues en muchos escenarios, y que yo creo que es un acicate permanente para nuestra vida, para nuestros interrogantes que siempre están allí. Dice Agustín, cuando el hombre desea descansar en las riquezas, se encuentra sumido en la soberbia y no rodeado de seguridad. Se encuentra en la soberbia, se encuentra pensando que ha cogido el cielo con las manos, de que todo lo puede, de que está por encima incluso del bien y del mal, que nada lo puede tocar porque con lo que tiene, con las riquezas, todo lo puede comprar, y en realidad hay cosas que no se pueden comprar, hay cosas que no tienen absolutamente precio. Y comienza a ser interrogante, dice, ¿no vemos cuántos las han perdido de improviso? Incluso cuántos han muerto por su causa, o porque desean poseerlas, o porque otros más ávidos se las arrebatan con violencia. ¿Ustedes no han visto cómo se pierden de improviso? Decíamos ahora cómo en un abrir y cerrar de ojos estamos aquí arriba y de pronto estamos aquí abajo. De pronto esas que creíamos nuestras seguridades totales y absolutas, en las que apoyábamos, como decíamos al inicio de la reflexión, nuestra paz, nuestro descanso, nuestra felicidad, nos dimos cuenta que se perdieron y que se esfumaron, que verdaderamente eran fugaces, o que se perdieron porque otros más ávidos nos las quitaron, como dice, y nos la arrebataron con violencia. Pero aun cuando permanecieran toda la vida en poder del poseedor, aunque se permanecieran toda la vida, aunque las tuvieras y no las perdieran, dice Agustín, y no abandonaran a quien las apetece, este al morir tendría que dejarlas. O sea, nada, están ahí, aunque no las pierdas, están ahí, pero no te las vas a llevar, no van a ser tu pasaporte al final, no van a ser tu fuente de la felicidad en absoluto, porque esto sí está más que comprobado y lo sabemos, ¿no? Pues, ¿cuánto dura la vida del hombre aunque llegue a viejo? 72, o cuando los hombres desean para sí una larga vejez, ¿qué otra cosa están buscando sin una larga enfermedad? Fíjense que apunta de Agustín, que aunque se llegue a viejo, él pone 72, que el 72 era demasiado tiempo para, para
la expectativa de vida del tiempo, que eran bastante jóvenes por pestes y por una cantidad de situaciones que sucedían en esos entornos, ¿no? Entonces, cuando los hombres desean para sí una larga vejez, entonces cuando deseas una larga vejez, dice, estás buscando una larga enfermedad. Eso decía Agustín, suena un poco pesimista, pero decía, una larga vida es una larga enfermedad, porque en el fondo, pues pasamos por todos los vaivenes y por todos los altibajos de lo que significa la salud física, psíquica, emocional, incluso los vaivenes espirituales del crecimiento hacia Dios, ¿no? He aquí lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, Agustín comienza, como siempre lo hace, a hacer esa lectura desde el Evangelio. Dice, toda carne es heno, y la gloria del hombre es como una flor de heno, o sea, una flor que rapidito pasa. Se secó el heno y la flor se cayó. La palabra del Señor, en cambio, permanece para siempre. O sea, las cosas pasan, florecen, se dejan ver, pero de un momento a otro desaparecen. Dice, la palabra del Señor, en cambio, permanece, es para siempre, es estable, ¿no? Por eso, el que desee el verdadero descanso y la verdadera felicidad debe alejar su esperanza de las cosas que perecen y se marchitan, colocándola en las palabras del Señor, para que asistiéndose a lo que permanece, haciéndose a lo que permanece para siempre, también Él permanezca para siempre. Del que desee un verdadero descanso, que decíamos al inicio, y una verdadera felicidad, debe alejar su esperanza de las cosas que perecen y se marchitan. Lo hemos dicho hasta la saciedad, de las cosas necesitamos, pero no podemos hacer depender de ellas nuestra felicidad. A ellas debemos acercarnos como el necesitado para suplir nuestras carencias, pero para ellas nunca darles el corazón, vivirlas, disfrutarlas, aprovecharlas, compartirlas, hacerlas posible en justicia para los que no la tienen, ¿no? Entonces acerquémonos a lo que permanece, a esa palabra de Dios que puesta en el corazón es una fuente que hace que la esperanza y la vida permanezca, y como diría San Juan, una fuente que brota hasta la vida eterna, y que en la vida futura, en aquella que no tiene fin, es donde está el verdadero descanso y la verdadera felicidad, sin con eso decir que aquí tengamos que pasarla mal, no, absolutamente, pero saber que lo de aquí es de paso, lo de aquí, y recibámoslo como bendición, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer un comentario un poco más detallado de este texto que me parece nos aporta bastantes luces, ¿no? Ya lo hemos dicho. Es un bello texto que, aunque largo, tiene mucho que ver con la esencia del cristianismo, ¿no? Es el centro del cristianismo y nos toma en una época de crecimiento, de institucionalización y en una esperanza cierta para el hombre y mujer de fe en esperar bienes después de la muerte. ¿No? Interesante. Y el centro del texto está en la respuesta a la pregunta sobre en qué bienes tenemos que poner nuestra atención y empeño, en los que se marchitan o en los que no se marchitan y permanecen. Sabemos que debe haber un equilibrio, pero sabemos que en lo que pasa nunca hay confianza total, porque pasan, ¿no? En las cosas que perecen o en las que no perecen, en definitiva. A eso que aspira el cristiano, eso me parece de una riqueza impresionante, aunque muy duro de hacer entender hoy. Eso es muy duro de hacer entender hoy, porque no es la Eucaristía y los sacramentos, que son muy válidos y medios indiscutibles para la vivencia de la vida cristiana y su progreso hacia la vida eterna.
es la capacidad, esto es bien interesante, todos los medios sacramentales son ese viático, ese alimento para esta vida y para prepararnos a la futura. Pero usted dice, más allá de eso, es la capacidad de entender de que la vida propia continúa y que estar en Dios es del cristianismo y significa creer y apostar por la vida eterna. O sea, no es un rechazo, no es un excluir, es un dar el lugar que es a cada cosa. A las cosas de aquí, el lugar pasajero, el lugar de la utilidad, el lugar de la necesidad, a las cosas que permanecen, estabilidad y vida eterna, va a decir Agustín aquí, ¿no? O es un tema muy complejo, sobre todo porque pone el acento en la vida eterna y parece no dar mucho valor a la temporal y material. No pareciera que diera mucho valor, pero sabemos que lo da. De hecho, el concepto de pobreza en Agustín no corresponde a una pobreza entendida como carencia. Es una descripción bellísima, muy retórica y un tema muy de cuestionamiento al tiempo de la vejez, ¿no? Tiempo cuando van llegando los años. ¿Cuándo es que entramos a ser parte de ese proyecto? Les ofrece una comprensión mucho más completa del cristianismo en términos de quid y de su esencia, del quid, de su esencia profunda, a través de la cual entiende la liturgia y se entienden los sacramentos. Es todo esto que nos prepara para esa vida futura. Comienza aquí, comienza en el lugar que le damos a las cosas. Yo creo que es bien interesante esto que nos va planteando Agustín. Yo creo que estamos en tiempos, y sobre todo nosotros acá, donde hemos puesto todas nuestras seguridades en las cosas, pero no nos hemos dado cuenta de que hemos desgastado muchas veces nuestra vida por ellas y al final quizás en algún momento hemos perdido cosas muy importantes y muy grandes. Pidámosle al Señor pues que aspiremos a esos bienes seguros que es los bienes eternos y que ellos nos ayuden a mirar con prudencia estos bienes de acá abajo, que si bien son necesarios, ninguno de ellos por sí mismo nos puede dar la felicidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.